conmigo. Nos vemos el día de mañana. Pasen una buena noche todos. Hasta luego, Inge, que pase bien. Hasta luego. Nuevamente, muy buenas noches, señores, señoritas estudiantes. Buenas noches, ingeniero. ¿Listos? Ya. ¿Estamos listos? Listo. Sí, A ver, vamos brevemente con el registro de la asistencia. Por favor, estén atentos, ¿sí? Para no reiterar, no repetir el nombre, ¿sí? Estén todos atentos. ingeniero, cualquier cosa me disculpará. Lo que pasa es que voy a salir de mi casa. ¿Qué pasó? Una emergencia. ¿Qué pasó? Cuente. No me contó. Bueno, a ver, señor Alvarado, Fran, y enciendan las cámaras también, por favor, ¿sí? Señor Alvarado, Fran, ¿no está presente? Señor Marco Chango. Ingeniero. Encienda la cámara, por favor, Marco. Señor Jimmy. Jimmy. Presente. Listo, señorita María Fernanda. Está. Señor Eric Freire. Señor Eric. Está. Señor Elvis Fuentes. Presente, ingeniero. Listo. Señor William Luas. Presente, ingeniero. Listo. Señor Andy Romero. Presente. Listo. Señorita Valeria Villamar. Presente, buenas noches. Listo. Señor Anthony Bisueta. Anthony, justo me estaba diciendo. Señor Kevin Zamora. Listo, señorita Dumes Mayerly. Presente. Listo, y señorita Jimena Villegas. Presente. Ya, a ver, 10 participantes. Tengo. ¿Quién no contestó a la lista y está presente? Porque tengo 10 personas. A ver, Kevin, si está Luis, Andy, Valeria, Jimena, William, Jimmy. Ah, señor Eric, si está presente. Bueno, está en la sesión, pero no contesta. Señor Eric Freire. A ver, enciendan las cámaras, ¿sí? Para tomarles la foto de evidencia. Y ya poder iniciar. A la cuenta de 3. Solo el señor Eric no. Buenas noches. 1, 2, 3. Buenas noches, señor Samuel. Ya. Listo, vamos a iniciar. Bueno, a ver, señor Samuel, miro que este momento se conectó Samuel Alvarado. Listo. Señor Eric Freire, si está. No me contesta. Bueno, voy a compartirles la presentación. A ver, déjenme ver dónde está. Gerencia, está. Se me perdió. A ver. Un momentito.
Se me perdió una presentación. Ya, disculpas. A ver, vamos a continuar, ¿sí? Con lo que habíamos revisado la clase anterior, incluso donde nos habíamos quedado, acerca de la capacidad vial. Sí, bueno, revisamos toda esta parte de la infraestructura y el nivel de servicio. De hecho, bueno, aquí tenían, recordarán esta actividad de los factores internos y factores externos que afectarían a el nivel de servicio, ¿sí? ¿Cómo afectarían? De hecho, ustedes tenían la tarea de revisar ejemplos prácticos, reales de cómo estos factores internos o externos pueden influir dentro de una determinación del nivel de servicio, ¿sí? Revisamos las condiciones base o condiciones ideales y habíamos llegado hasta acá, hasta los segmentos básicos de autopistas. Entonces aquí aclarar que lo que vamos a revisar de los niveles de servicio es en referencia o en función de autopistas, ¿sí? Por eso aquí hace referencia a segmentos, perdón, básicos de autopistas, es decir, luego en la parte final revisamos que vamos a tener niveles de servicio de 3 tipos, ¿sí? O para qué tipos de vías, y con semáforos, sin semáforos de 2 o más carriles, ¿sí? Entonces, y cada uno como de estas vías presenta las características, entonces, este momento lo que vamos a revisarlo es en función de una autopista, ¿sí? Entonces, aquí lo que ya tendríamos en el caso cuando se tendría un nivel de servicio de tipo A, ¿sí? En condiciones de circulación continua, tendríamos que representa una circulación a flujo libre, ¿sí? Tal cual miramos en la imagen, es decir, no tenemos interrupciones de ningún tipo. De hecho, los usuarios en forma individual están virtualmente exentos de los efectos de la presencia de otros en la circulación, es decir, de otros vehículos en la circulación, es decir, no se evidencia vehículos, ¿no? Posee una altísima libertad para seleccionar sus velocidades y maniobrar dentro del tránsito. Es decir, puede cambiarse de carril, puede reducir su velocidad, puede incrementarlo, obviamente dentro de los rangos permitidos. Es decir, no tiene o tiene de hecho una libertad para maniobrar, ¿no? Para cambios de carriles, para giros, para realizar cualquier acción que esté obviamente dentro de los márgenes de seguridad o de las acciones permitidas. El nivel Ingeniero, general, ¿sí? Dígame. disculpe que lo interrumpa, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Ya tomó la asistencia? Sí, sí, le vi que estaba conectado, pero no me respondía. Sí, es que fue a tomarme unos medicamentos. Ya no Pero hay problema, ya en la parte ya, final yo le pongo. Sí, ya me le hace envié recuerdo. a su número telefónico, el WhatsApp, el certificado porque falté la primera hora. Ya, no hay problema. Gracias mejor por Le comunicar. agradezco mucho, ingeniero. Disculpe. Ingeniero, disculpe, ya regresé por si acaso cualquier cosa. William, no, William, Anthony, ¿verdad? Ya, en la parte Sí, final ingeniero. me hace Disculpe cualquier cosa. recuerdo ya. Sí, porque si no ya ahorita me olvido de lo que estaba hablando. Es cierto de qué estaba hablando ya, me perdí. Estamos hablando del nivel de servicio A, ¿sí? También mencionamos aquí que el nivel general de comodidad y convivencia proporcionado por la circulación es excelente. O sea, una vía cuando está un nivel de servicio A, vamos a tener una circulación excelente. O sea, la principal característica es la maniobrabilidad. O sea, no va a haber interrupciones, va a tener libertad de realizar una acción, como les decía, cambio de carril, detención tal vez parcial o total del vehículo, en los giros, o sea, no va a haber vehículos que tal vez alteren la circulación normal. Entonces,
no va, incluso no se va a evidenciar presencia de otros vehículos en exceso, ¿no? Como miramos en imagen, tal cual como se mira en imagen, ¿sí? Entonces, para irlos relacionando, el nivel de servicio, el A y el B, tienen de alguna manera cierta similitud, ¿sí? Si queremos estos 6 grupos, clasificarlos tal vez en 3, sería el A y el B y perdón, el A y el B, el C y el D, y el E y el F, ¿sí? Cada uno considerando que son de menor flujo, el otro de tal vez un poco ya evidencia y la otra sí ya es netamente conflictivo, ¿no? Entonces, bajo esos 3 niveles, como les dije, si queremos hacerlo con una subclasificación, podríamos hacerlo de esa manera, el A y el B. Entonces, aquí en el B aún está dentro del rango del flujo libre, es decir, aún aquí tengo cierta libertad, cierta maniobrabilidad de realizar un cambio de carril, es decir, no tengo interrupciones, ¿sí? Aunque ya se evidencia la presencia de otros integrantes, es decir, de otros vehículos de circulación, tal cual miramos en la imagen, pero espero, bueno, sea claro, está un poco borroso. Es decir, ya miramos acá la presencia de otros vehículos más que ya nos acompañan, ¿no? Pero sí, la libertad todavía es de flujo libre. También tenemos que esta libertad de selección de las velocidades deseadas sigue relativamente inafectada, aunque disminuye un poco la libertad de maniobra. O sea, tal vez un poco, ¿no? Pero no hay todavía interrupciones. Y tenemos la libertad, como nos dice, en cuanto a alcanzar velocidades tal vez deseadas. Es decir, obviamente si estamos en una autopista hablaremos de 90 o 100 kilómetros, que sería nuestro límite de velocidad máximo. Entonces, todavía puedo llegar a esos límites de velocidad en una vía de nivel de servicio tipo B, ¿sí? El nivel de comodidad y convivencia es algo inferior, porque la presencia de otros vehículos comienza a influir con el acompañamiento individual de cada uno. Es decir, tal vez ya es evidencia, tal vez un vehículo en cada carril, ¿sí? Como similar a lo que miramos en la imagen. Pero no todavía, no es un flujo interrumpido o no hay todavía alguna dificultad considerable dentro de realizar alguna maniobra. Es algo similar al nivel de servicio A, pero ya de alguna manera con presencia ya de otros vehículos, ¿sí? Entonces, el A y el B, tal vez haciendo referencia, son similares, ¿no? Ya en el nivel de servicio en el C y en el D, es donde ya podemos evidenciar un poco más ya la presencia de más vehículos, ¿sí? De más integrantes que, bueno, lo hace referencia a vehículos, ¿no? Bueno, aquí nos dice que pertenece al rango de flujo estable, o sea, todavía pertenece al rango de flujo estable, ¿sí? Pero ya marca el comienzo del dominio en la operación de los usuarios individuales, es decir, de los vehículos, y se ve afectada de forma significativa por las intersecciones con otros usuarios. Tal vez cuando tal vez deseen realizar algún tipo de giro, cambio de carril, ya se evidencia la presencia de otro usuario. O sea, si ya quiero realizar un cambio de carril, ya tengo que fijarme primero que no exista otro vehículo en el otro carril. Entonces, ya existe la presencia, ¿no? Ya se empieza todavía, aunque es dentro del flujo estable, ya se nota un poco más la presencia de vehículos. La selección en cuanto a su velocidad se ve influenciada por la presencia de otros y la libertad de maniobra comienza a ser restringida. Es decir, acá la velocidad ya va a estar de alguna manera influenciada por la presencia de otros vehículos. Es decir, si el vehículo tal vez que me antecede, es decir, que va adelante, posiblemente está a unos 80, 90 kilómetros de velocidad, cuando tal vez lo permitido es 100. Entonces, ya tendré que tal vez ir a la velocidad o una velocidad similar a la que el vehículo me antecede. ¿Por qué? Porque ya tengo la presencia de más vehículos, lo que no sucedía en los niveles anteriores, en donde la velocidad no se veía influenciada. Yo podía tomar la velocidad que en este caso considere, obviamente dentro de los límites permitidos, ¿no?
Y la libertad de maniobra comienza a ser restringida, es decir, la libertad de maniobra haciendo referencia sobre todo a un cambio de carril, si deseo tal vez rebasar para obviamente adelantarme, ya se ve un poco restringida y sujeta al comportamiento de los otros vehículos, es decir, a la presencia de los otros vehículos, ¿sí? El nivel de comodidad y convivencia descienden notablemente, es decir, ya tiene una tendencia a ir disminuyendo. Ya no existe un nivel de comodidad o un nivel de convivencia, como lo dice, que ya va descendiendo, es decir, como ya existe la presencia, va existiendo la presencia de más vehículos, sí, ya no tengo tanta libertad, no tengo facilidad como podríamos hablar, ¿sí? Eso en cuanto al nivel de servicio C. Ahora, en el nivel de servicio D, ¿sí? Ya representa una circulación de densidad elevada, ¿sí? Aunque es estable. Esa es tal vez la principal característica. Es una representación de la circulación ya de densidad elevada, es decir, ya presencia de vehículos. Si hablamos de densidad, ya hacemos referencia de presencia de vehículos y que ya es en cantidades elevadas, aunque todavía es estable, perdón, aunque todavía es estable. Es decir, vamos a tener la presencia de vehículos, ¿sí? En una densidad ya elevada, pero todavía su velocidad tal vez no está sujeta a detenciones, o sea, no hay detenciones todavía parciales o totales, ¿sí? Pero sí su velocidad y su libertad de maniobra quedan seriamente restringidas, ¿sí? Y el usuario experimenta un nivel general de comodidad y convivencia bajo, es decir, por la presencia ya de otros vehículos. En pequeños incrementos en el flujo generalmente ocasionan problemas de funcionamiento, incluso con formación de pequeñas colas. Estas pequeñas colas tal vez se evidencian o se presentan en algunos carriles. O sea, ya tal vez en algún tramo, en alguna parte, ya hay unas pequeñas o se forman unas pequeñas colas. Aunque no necesariamente va a ser la detención total del vehículo, ¿sí? No va a ser la detención total, pero sí ya es una reducción de la velocidad. Y esto ustedes pueden hacerlo referencia en el tramo que les decía por la perimetral, ¿sí? Por la penitenciaría, perdón, donde tal vez ya se detiene esta libertad de velocidad o de maniobra, disminuye, pero sin que la velocidad sea detenida o el vehículo sea detenido totalmente, sino ya disminuye si la velocidad, hay la evidencia o la presencia de incluso que se forman colas, pero aún así no se detiene totalmente, ¿no? Y no tenemos tal vez el siguiente nivel, que en este caso sería el nivel de servicio tipo E, en donde ya el funcionamiento está en él o cerca del límite de su capacidad, que ya sería el último nivel, el F. Entonces, aquí ya está al límite o al borde del límite de su capacidad. Entonces, si hablamos que luego vamos a ver, de hecho, cuántos vehículos aproximadamente tomaríamos como referencia que en un kilómetro, en un periodo de tiempo, pueden pasar o pueden estar. Entonces, podemos decir, ¿no? 1500 hipotéticamente. Si ya estamos la presencia tal vez de unos 1400, 1300, entonces ya podemos decir que ya están cerca del límite de su capacidad. Entonces, estar al límite de su capacidad ya se evidencia cierto tipo de conflicto o cierto tipo ya de interrupción de la velocidad común. Es como hacer referencia a un local, una unidad, en un bus. Si tenemos la capacidad de 44 pasajeros, si ya están 40, entonces podemos decir que ya está al borde de su capacidad, del rango permitido, ¿no? Entonces, algo similar es acá dentro de los niveles de servicio, dentro de una autopista. Entonces, aquí dentro de este nivel de servicio E, la velocidad de todo se ve reducida a un valor bajo, bastante uniforme. Es decir, reduce la velocidad y es uniforme porque la mayoría o todos van a tener esa velocidad, es decir, tal vez sea unos 40, 30 kilómetros por hora, ¿sí? Sin que tal vez exista todavía un carril que no tenga interrupciones. Entonces, ya aquí la velocidad reduce notablemente y es uniforme, o sea, para todos los carriles, ¿sí? Sin tal vez excepción de uno u otro carril, ¿no?
La libertad de maniobra para circular es extremadamente difícil, es decir, los cambios de carriles ya se tornan complejos bajo condiciones normales, ¿sí? Ya no voy a poder cambiarme de carril con facilidad, ¿sí? Y los cambios de carril se consiguen forzados los vehículos a ceder el paso, es decir, a menos que un vehículo, un conductor, ceda el paso, tal vez podré realizar este cambio de carril. Sin embargo, o sea, ya no voy a estar sujeto a realizar este tipo de maniobra, ¿sí? Y esto igual ustedes lo pueden evidenciar dentro de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Tal vez justo en el tramo que las hacía mención, tal vez en horas pico, donde si no es porque tal vez el conductor que va en el otro carril le cede el paso, es complejo cambiar de carril de circulación, ¿sí? Los niveles de comodidad y convivencia son enormemente inestables debido a que los pequeños aumentos de flujo o ligeras perturbaciones de tránsito producen colapsos. Es decir, van a haber aquí diferentes tal vez tramos en donde ya se produce un conocido llamado colapso, ¿sí? Por tal vez aumentos de flujo repentinos o aumentos de flujo en pequeñas que ya van sumando y se van acumulando, entonces ya en el efecto del tránsito es muy rápido y es muy fácil, ¿no? Si en un caso, ¿no? Un vehículo se estacionó 5 minutos y interrumpió ya el carril de circulación, eso es momentáneo, ya la cola se forma inmediatamente. Sí, un ejemplo más claro para que ustedes vayan entendiendo lo que a veces pasa en los peajes, ¿sí? Ese es cuando, por ejemplo, hay solo una casa de cobro. Entonces, ¿qué pasa? Es instantáneo. Se forma rápidamente, se forma ya lo que es una cola. Sí, eso porque el vehículo se detiene totalmente. Y en el caso similar ocurre ya dentro de una autopista, en este caso, cuando tal vez hay una interrupción, ese efecto, por más pequeño que sea el flujo que se une a esa vía, ya se genera lo que es una cola, ¿no? Y por último tenemos el nivel de servicio, el F, que ya diríamos que es lo peor o un nivel pésimo, ya, o sea, la vía tendría ya serios problemas, y serios problemas en cuanto a la circulación continua, a la velocidad, a la libertad de maniobrabilidad, sí, es decir, de hecho, para el usuario, para el conductor, ya va a tener extensos o se va a prolongar su tiempo de viaje, ¿sí? De hecho, aquí nos dice, representa condiciones de flujo forzado. Esta situación se produce cuando la cantidad de tránsito que se acerca a un punto excede a cantidad que se puede pasar por él. Es decir, de hecho, aquí ya excede. Si teníamos un aproximado de 1500, acá ya diríamos que está a 1600. Entonces, es algo, en el ejemplo que les mencionaba del autobús, entonces, sí hasta el borde de su capacidad, incluso en el ejemplo mismo, ¿no? Ya no va a haber libertad, por ejemplo, en el bus, que se bajen los usuarios, que puedan salir, entonces, con facilidad. Entonces, es igual acá. Entonces, algo similar. Si ya está al borde excedente de su capacidad, entonces voy a tener detenciones totales, ¿no? Totales o parciales que sean constantes, ¿sí? Que se permanezcan, es decir, que eh, seguidamente tenga detenciones parciales, y ahí vienen, bueno, otros problemas como el estrés, el uso excesivo de la bocina, ¿sí? Que se quieran cambiar tal vez de carril porque la necesidad a veces hace que así lo sea para un conductor que de pronto esté atrasado del lugar de su destino, ¿no? En lugares se forman colas donde la operación se caracteriza por la existencia de ondas de paradas y arranque, donde aquí viene ese efecto, ¿no? Mientras más cercano esté un vehículo, es decir, mientras menos distancia exista entre vehículos, mayor va a ser el tiempo de reacción para que puedan continuar con el flujo. ¿Sí? No sé si me hago entender. Sí, a ver, no sé si les puedo aquí dibujar. Espero se pueda entender, ¿no? Hagamos cuenta que este cuadrito que les voy a dibujar es un vehículo, ¿sí? Y esto sería o se formaría lo que es una cola. Entonces,
Ay, no, este tendría que ser más largo. Ya, ahí. Este efecto. Mientras más cercano esté un vehículo de otro, ¿sí? Esto sería la distancia, aquí sería la distancia, ¿sí? Mientras menos distancia exista, va a haber mayor tiempo en este caso que va a demorarse en circular, en dar un flujo continuo, una velocidad continua, una velocidad uniforme. Mientras que si existe mayor distancia, ¿sí? Va a haber mayor circulación, la circulación va a ser más fluida. ¿Por qué este efecto? Porque aquí la reacción, sí, va a ser, de hecho, va a ser más tardía. La reacción que tome este vehículo 1 va a ser más tardía que si guarda distancia de que este vehículo 2. Sí, eso es, ¿cómo les digo? Un tipo dentro de un tipo de estudio, de hecho, que está comprobado esta parte. Sí, no es que tal vez no esté inventando, ¿no? Este efecto, mientras más cercano estén, en este caso, o exista menos distancia, va a haber mayor, o se va a elevar el tiempo de reacción. Entonces, imagínense esto que sea reiterativo en muchos vehículos. Entonces, ¿qué es lo que hay? El arranque, los aceleros repentinos, entonces eso produce mejor más demoras, a la diferencia de cuando existe una distancia un poco más extensa entre el vehículo que le antecede y el que va adelante. Entonces, de hecho, los tiempos para que mirar que el vehículo ya empieza o la circulación empieza a fluir, ya le da tiempo para que todos los vehículos puedan empezar ya su circulación, ¿sí? Finalmente, es extremadamente inestable y aquí se encuentran los típicos cuellos de botella, ¿sí? Que básicamente hablaríamos cuando tal vez son una intersección o cuando eh, existe incorporación del flujo vehicular o a su vez existe salida de cierta parte del flujo vehicular, ¿sí? Perdón. Entonces, estos serían los 6 niveles. Como les dije, podríamos hacerlo tal vez una subclasificación para tener un poco más claro, ¿no? El A y el B, el C y el D, y el E y el F. Cada uno, todavía el A y el B con un flujo totalmente libre, ¿sí? Con libertad de maniobrabilidad, de velocidad. El C y el D ya empieza a evidenciarse los problemas por la evidencia o la presencia de otros vehículos, y ya el E y el F sí ya están cercanos, el uno cercano y el otro ya representa ya un flujo totalmente inestable, ya se presentan varios problemas, ¿no? Entonces, esos serían los 6 niveles de servicio para las autopistas, ¿sí? Para las autopistas, eso sí que claro. También existe o podemos hablar de nivel de servicio para peatones, ¿sí? Y aquí vendría un poco la relación. ¿Cuántas personas entrarían por metro cuadrado? ¿Sí? ¿Cuántas personas entrarían por metro cuadrado? Si hablamos, por ejemplo, en transporte público, más o menos está 6 personas por metro cuadrado, según un estudio en Bogotá. 6 personas por metro cuadrado, o sea, hablemos de transporte público masivo, pero, ¿sí? 6 personas por metro cuadrado. Incluso ahí, entonces, de hecho, de ahí parte para hacerlo referencia dentro del nivel de servicio para personas, que 6 personas por metro cuadrado, sino que aquí viene la diferencia, ¿no? En el transporte público masivo, puede ser que entren las 6 personas por metro cuadrado, porque van de pie, van estáticas. Pero si esa cantidad lo tomamos a personas que van a ir dentro del espacio público, es decir, van a ir caminando, entonces ya se vuelve un poco, de hecho había un poco de controversia en alguna conferencia que yo estuve, porque decía, en transporte público sí puede ser, 6 personas por metro cuadrado sí puede entrar, porque van de pie y posiblemente no hay problema, pero ya en actividades, ir caminando, va a ser un poco complejo. Entonces, para no confundir, es similar a esto, ¿no? Cuando tenemos dentro de un espacio público
Tal vez en Daule no se puede tal vez evidenciar tanto, pero ya en ciudades como Guayaquil, donde tenemos ya lugares destinados para el peatón y donde sí se evidencia o se presenta mayores cantidades el flujo peatonal, es decir, personas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? Incremento de las aceras o que no tengan los espacios, las aceras, no tengan interrupciones, no tengan tal vez propagandas, no tengan tal vez vegetación donde interfiera en la libre circulación. Entonces, igual se lo puede hacer en este caso para una zona peatonal, ¿no? Pero eso, como les dije, puede tornarse más extenso, más largo y el contenido en realidad que tenemos es un poco extenso, ¿sí? Entonces, esos serían los 6 niveles de servicio. Hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pregunten, por favor, pregunten. ¿No tienen preguntas? Ingeniero, Claro, dígame nomás. Alguien, no sé si era Samuel. sí, quería hacer una pregunta. ¿El tramo desde la penitenciaría hasta Indulac es considerado como una autopista o solo una calle? Ya verán, justamente también sí quería toparles de ese tema. En nuestro país, vendrían a ser mal llamadas autopistas. Tal vez con el temor a equivocarme les digo eso. Vendrían a ser mal llamadas autopistas porque estos términos tomemos en cuenta que vienen, por ejemplo, de el modelo HCM, viene de Estados Unidos y de hecho y es tomado también de Europa. Luego tomaron como en Colombia el modelo que pretende, se pretendió implantar o donde tomamos referencia a otros países, otras ciudades. Entonces, una autopista en Estados Unidos o una autopista a nivel de Europa tiene ciertas condiciones, ¿sí? Que aquí las autopistas o las llamadas autopistas no las tienen, ¿sí? Hablemos lo básico, número de carriles, 4, 5 números de carriles, es decir, por sentido de circulación, que en total estaríamos hablando de 8 o 10. Entonces, ahí vendríamos a tomarlo ya y decir que es una autopista. ¿Sí? Ahora, la pregunta suya, en el ejemplo, o sea, en ese tramo, podríamos decirlo que no sería una autopista porque únicamente tenemos, creo que 2 carriles por circulación, por sentido de circulación. Entonces, mal podríamos llamarlo autopista, ¿no? Mal podríamos tal vez llamarlo autopista. Pero Ingeniero, aumentaron el nivel de capacidad de los carriles. Ahora hay 4, si no me equivoco. 4. ingeniero, A ver, dígame. pero ese tramo no se supone que comprende o está incluida como la red vial estatal es 48. Ahí sí, bueno, me coge de bajada. No sé si sea considerada como parte Que de la red estatal. tengo entendido, no sé si Zamora me corrija o me diga que estoy bien, que la red vial estatal de 48 comienza desde el túnel San Eduardo, si no me equivoco. Todo eso que se considera vía Daule, desde ahí Parece comienza que es... la red vial estatal de 48. O sea, eso no será una autopista, sino parte de la red vial estatal 48. Si no me Eso. equivoco, tengo entendido eso. Ujú. No, o sea, está bien la pregunta que ustedes de hecho me hacen y está bien. Y luego vamos a irnos dando cuenta, se van a ir dando cuenta que, o sea, en nuestro país, ¿cómo les digo? Se va tomando como referencia lo que hacen otras naciones. Posiblemente somos Lo que seguidores pasa es que no está de ese. bien implementado. Lo que quisiera. Ya, O eso, sea, por ahí va, por ahí va. yo considero que en ese tramo hicieron un poco más ancha la vía, por lo que el flujo de vehículos es bastante en comparación con otros tramos de la red vial estatal. Eso. Ya, entonces, eso, o Entonces, sea, eso no se consideraría como autopista, sino que es parte de la misma red vial estatal, sino que
en ese tramo Aumenta el número de arreglaron carriles. para que el flujo de vehículos. Exacto, aumentaron el número de carriles. Y eso es lo que dentro de la funcionabilidad de una vía. O sea, si, por ejemplo, ustedes como me dicen, ese tramo, y en ese tramo, como pertenece a la E48, tenemos presencia de vehículos pesados, extrapesados, transporte público, vehículos livianos, y justamente tal vez es en ese tramo donde tenemos serios problemas, serios conflictos. Entonces, si es esa parte de esa vía tiene esa funcionalidad de que tal vez por ahí tienen que pasar este tipo de vehículos pesados, entonces darle la funcionalidad en este caso a esa vía, darle un carril más, darle más capacidad. Entonces, eso es lo que quiero que se vaya entendiendo, ¿no? Cada vía o cada tramo tiene una función y la E estatal, perdón, la E48 tiene una función principal, ¿sí? Que es, en este caso, recorrer de manera longitudinal el Ecuador. Entonces, si en algún tramo de eso, de esa parte, se evidencia interrupciones, entonces darle una solución, porque esa vía está destinada, en este caso, para esa función específica, ¿sí? Espero se vaya entendiendo esa parte, ¿no? Ingeniero, algo más, es como por ejemplo aquí en el cantón, en Daule, la red vial E48 cruzaba por lo que ahora es la llamada Avenida Vicente Piedrahíta, pero como pasaban vehículos Ya. pesados y el flujo de peatones creció aquí en la ciudad, por eso hicieron la Ah, el paso denominada lateral. perimetral, ya, entonces por eso la desviaron. Exacto, entonces eso es, por ejemplo, una función de una vía. Ese sería un tramo o una parte que esa parte tiene una función especial, en este caso los pasos laterales, que tienen la función de que los vehículos pesados o extrapesados o los vehículos que no deseen atravesar por la zona céntrica, pues recorran por el alrededor, ¿no? Entonces, igual vamos a revisar, me parece que está en la siguiente lámina, la clasificación, ¿sí? Bueno, retomando esta parte, nos habla de un segmento básico de autopista, puede ser caracterizado por 3 medidas de eficiencia, ¿sí? Esto sí, un segmento básico de autopista, o sea, una parte que ustedes, por ejemplo, pretendan medir el nivel de servicio, obviamente que ustedes consideren que sea necesario, debe estar caracterizado por 3 medidas de eficiencia, lo que es la densidad, es decir, vehículos livianos, carril, perdón, kilómetro, carril, es decir, cuántos vehículos livianos existen por kilómetro por carril, ¿sí? Es en este caso en la densidad. Si dicen vamos a medir la densidad, ¿cómo se va a medir la densidad? En vehículos livianos, ¿sí? Si saben lo que es un vehículo liviano, por cada kilómetro, en este caso, o el kilómetro que vayan a hacer, y por carril de circulación. Carril de circulación. Si son 4 carriles, pues 4 en este caso. Serán 4 bases de datos, ¿sí? La velocidad media, error ahí, la velocidad media de los vehículos, ¿sí? La velocidad media de los vehículos, en este caso, ¿cuál es la velocidad con la que circulan o pasan por ese punto? ¿Sí? Esto ahora igual nos podemos apoyar de varios dispositivos que nos ayudan a saber cuál es la velocidad que en este caso pasan los vehículos por ese punto. Y la relación volumen a capacidad, es decir, cuántos vehículos en este caso tendría, ¿sí? El volumen de vehículos y en relación a la capacidad, es decir, cuánta capacidad tendría por cada carril o sentido de carril de circulación. Entonces, eso en la relación del volumen, es decir, si tal vez ya está cercano a su capacidad máxima o no. Entonces, esos serían los 3 medidas de eficiencia para poder medir un segmento de una autopista, ¿sí? Cada una de estas 3 medidas es un indicador de cómo el flujo vehicular es acomodado por la autopista, ¿sí? Y aquí tenemos, debido a que la velocidad es constante para un amplio rango de flujos y la relación en volumen-capacidad no es directamente entendible para los conductores, excepto la capacidad. Entonces, aquí lo que vamos a ver, bueno, antes de ello, el indicador de eficiencia se utiliza para la densidad,
¿sí? Y los niveles de servicio para segmentos básicos de autopistas, ¿no? Haciendo referencia a que cuál es tal vez la medida más eficiente, ¿sí? Para determinar el nivel de servicio. En este caso nos dice que se utiliza es la densidad y hablábamos que la densidad, número de vehículos livianos por kilómetro por carril, ¿sí? Entonces, en esta tablita, vamos a irnos a esta tablita donde dice nivel de servicio y densidad. Otro error ahí, disculparán los errores que como yo mismo soy quien hago, yo mismo tengo los errores. Ya, vámonos a esa tablita, donde tenemos los niveles de servicio. Tenemos el A, el B, el C, el D y el E y el F, ¿sí? Entonces, tenemos el nivel de servicio. Y como nos dice que el indicador más eficiente sería la densidad, entonces, vamos a hacer referencia aquí. Automóviles por kilómetro por carril, ¿sí? Automóviles por kilómetro carril. Entonces, en un nivel de servicio A, ¿sí? En una sección, una autopista, vamos a tener menor o igual que 7 vehículos, ¿sí? Menor o igual que 7 vehículos. En el B vamos a tener menor de 7 a 11, en el C menor de 11 a 16, en el D menor de 16 a 22, en el E menor a 22 a 28 y en el F mayor o igual a 28, ¿sí? Entonces, esta va a ser en este caso el número de automóviles livianos por kilómetro por carril, ¿sí? Entonces, ¿cómo medimos esa densidad? Nos dice que densidad representado por la D es igual a B sobre P sobre S, en donde D densidad vehículos livianos por kilómetro por carril y BP, que es la tasa de flujo de demanda equivalente, es decir, los vehículos livianos. Prácticamente lo que nosotros tendríamos dentro de cada carril de circulación por cada kilómetro. Y la velocidad media de automóviles en condiciones base, es decir, en condiciones normales, sin ningún tipo de interrupción, en este caso, sin presencia tal vez de lluvia, de algún tipo de eventualidad que de alguna manera sea o represente un peligro para reducir la velocidad. Entonces, a la velocidad promedio o a la velocidad media que pasan por este punto, ¿sí? Entonces será eso, la tasa de flujo, es decir, el aforo que ustedes realizan sobre la velocidad media de los vehículos que en condiciones base, ¿sí? Entonces, esta velocidad igual, ustedes sacarán, como lo dice, una velocidad media, es decir, una velocidad promedio de todos los vehículos que en este caso pasarán o recorrerán por cada kilómetro sobre hora, ¿sí? Entonces, esta tablita sí quiero que lo entiendan, ¿no? Esta tablita habla acerca de la densidad, es decir, automóviles por cada kilómetro, por cada carril, ¿sí? Por cada carril. Como estamos hablando de autopistas, por cada carril. Entonces, cuando se presente, en este caso, menor o igual a 7, vamos a hablar un nivel de servicio A o pertenecerá a un nivel de servicio A. Y así sucesivamente para cada nivel de servicio, ¿sí? Entonces, así podremos hallar nosotros, en este caso, la densidad, ¿sí? ¿Está claro? Acá hace referencia a las características básicas empleadas para condiciones ideales. Es decir, ¿cuáles eran esas condiciones ideales? Que no tengamos, sobre todo, interrupciones, presencia tal vez de De lluvia, semáforos. mm, no tanto de semáforos, ¿sí? Porque en este caso tendríamos, y vamos a ver que el nivel de servicio también está o se puede realizar con la presencia de semáforos, ¿sí? Es decir, para cuando existe semáforos o intersecciones semaforizadas. Estas condiciones ideales sobre todo hacen referencia a condiciones climáticas, que tenga familiaridad, en este caso el conductor con la vía, ¿sí? Que ya conozca. ¿Qué más diga? La composición del tránsito, ¿sí? Es decir, cómo normalmente una vía se desarrolla.
¿sí? Como normalmente tal vez que no exista, que tal vez se cerró otra vía y los vehículos que circulaban por ahí vinieron y circularon justo ese día que ustedes realizaron el aforo, circularon por esa vía, ¿no? Entonces, esa ya es una condición que tal vez está como consecuencia de otra acción, del cierre tal vez de una vía. Entonces, estas características básicas, ¿sí? Estos sí son características básicas bajo estas condiciones ideales. Entonces, ¿cuáles son las características básicas para un nivel de servicio en autopistas? Tenemos carriles con anchuras de 3.60 metros, ¿sí? O sea, ese sería el ancho de carril que debería existir como una característica básica dentro de una autopista, ¿sí? Mínima distancia lateral de 1.80 metros en el acotamiento derecho entre el borde de la calzada y el obstáculo u objeto más cercano que influye en la conducta del tráfico, es decir, lo que está al borde de la vía. La distancia mínima lateral en la faja separadora central, que sea de 0.60 metros, es decir, el parterre central, ¿sí? Creo que es el término tal vez más común en nuestro país, el parterre central tendrá una dimensión, una anchura de 0.60 metros, ¿sí? 0.60 metros. Todos los vehículos de la corriente de tránsito son vehículos livianos, automóviles, esto es, no hay presencia de vehículos pesados, camiones y autobuses, es decir, no hay presencia excesiva, sobre todo de vehículos de transporte pesado, que es uno de los principales causantes de que a veces se genere este tipo de interrupciones, ¿no? El área urbana autopista deberá tener 5 o más carriles por sentido. Entonces, aquí, a esto hacía yo referencia del tema de las autopistas, ¿sí? De 5 o más carriles por sentido. Entonces, por eso en nuestro país es que tal vez son mal llamadas autopistas, ¿no? Terreno plano con pendiente inferior al 2%. En esto también haciendo referencia a la parte topográfica y la población de conductores compuestos principalmente por usuarios reguladores familiarizados con la autopista, es decir, que ya eh, conozcan los diferentes tramos, ¿no? En el caso cuando deseen, cuando exista tránsito incorporado que se incorpora a la autopista o a su vez cuando existe tránsito que desee salir o incorporarse a otro tipo de vía, ¿no? La determinación del nivel de servicio, en principio se obtiene las condiciones prevalecientes de calzada, tránsito y entorno a través de distintos factores que modifican las condiciones ideales anteriormente definidas. Entonces, ¿cuáles podrán ser estos factores que pueden determinar el nivel de servicio? Tenemos factores que afectan a la velocidad, tenemos el factor del ancho de carril, factor de despeje de obstáculos, factor de densidad de puntos de acceso. Es decir, factores que pueden incidir directa o indirectamente en la velocidad, ¿sí? Entonces aquí obviamente el ancho de carril, si no tengo un ancho de carril mínimo, en este caso 3.60, el conductor, ¿cuál es la acción inmediata? Es reducir la velocidad por precaución, por prevenir, ¿no? Ante un posible riesgo, porque yo ya evidencio de que tal vez a una mayor velocidad, si estoy por un carril que tenga esas dimensiones, pues no voy a tener tal vez un potencial peligro. Pero si ya se evidencia la reducción del ancho de carril, pues entonces ya se reduce la velocidad, ¿no? En el cálculo del volumen equivalente interviene el factor de hora pico, las horas, perdón, el factor de vehículos pesados, el tipo de terreno y el tipo de conductores. Todos estos factores. El factor de hora pico tomando como referencia que en la mañana y en la tarde es donde se presentan la necesidad de la mayor parte de la población, que es viajar, ¿sí? En su mayoría de los casos, todos quieren viajar al centro de la ciudad posiblemente y en la tarde todos quieren salir del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, son factores de horas pico. Los vehículos pesados, como les decía, los vehículos pesados por su naturaleza van a tener velocidades relativamente bajas y la ocupación en cuanto a espacio va a ser también en dimensiones mucho más grandes que un vehículo liviano. El tipo de terreno, en este caso si hablamos tal vez que tenemos pendientes, que donde tal vez
en el arranque para salir puede tener una cierta limitación en velocidades en condiciones normales. Y el tipo de los conductores, que esto sí en nuestro país sí es muy importante, ¿no? El tipo de conductor que se tenga, si tal vez hacemos referencia al transporte público, donde esté un pasajero, pues ahí tal vez ahí se detiene, ahí lo toma el pasajero o a su vez ahí lo deja. Entonces, sí depende o va a influir este tipo de conductas, ¿no? Y para finalizar con esta imagen, sí, espero que se entienda aquí. En la figura se puede apreciar para cada curva de velocidad de flujo libre en condiciones prevalecientes, el rango de volumen de tránsito equivalentes para cada uno de los niveles de servicio. Entonces, lo que quisiera que se entienda aquí en esta imagen es, en este caso, la densidad, en este caso, para cuando es del nivel de servicio A, como aquí lo mencionan, ¿no? Lo dice acá, los A, aquí. Entonces, los A hará referencia a la densidad, igual a 7 vehículos por carril, por kilómetro por carril de circulación. Igual, para los B, hablaremos de densidad de 11 vehículos, 16, 22 y 28. Entonces, ya cuando superaba esto, entonces ya hablamos que será un nivel de servicio de tipo F. Y aquí va a estar en este caso igual, la velocidad de flujo libre. Entonces, si hablamos de una autopista, tal vez posiblemente hablaremos de 120 kilómetros como su rango máximo de circulación, ¿sí? Entonces, haremos hablar aquí, tal vez aquí alcanza, miren, aquí alcanzaría los 120 kilómetros cuando estén en el rango o el nivel de servicio A. En el B también podría alcanzar, aunque ya aquí, miren, tiene esa tendencia a disminuir, ¿sí? Ya encontraríamos aquí. Y aquí es lo que va sucediendo. Miren, aquí ya en el C, en el D, en el E, en el F. Es decir, ya va disminuyendo. Conforme el nivel de servicio, se puede evidenciar que va disminuyendo el rango de velocidad por razones obvias, ¿no, Dor? Que ya se evidencia o se nota la presencia de más flujo vehicular, entonces obviamente la velocidad va a disminuir. Entonces es importante irlo entendiendo, ¿no? Aquí tenemos lo que es el volumen, de igual manera el volumen en cuanto a autos o vehículos por hora, por carril, es decir, aquí tenemos las cantidades en volumen y aquí tendremos la velocidad, ¿sí? ¿Qué velocidad en este caso alcanza? ¿Y cuál sería la densidad por cada kilómetro, por cada carril de circulación? ¿Sí? Si se entiende este gráfico, esta tablita. Si se entiende, por favor. Ya, entonces, y con esto prácticamente terminaríamos. Que se puede determinar el nivel de servicio para carreteras de múltiples carriles, carreteras de 2 carriles e intersecciones con semáforos, ¿sí? Esto tomando, como les dije, como referencia lo que tenemos en este caso como manual, ¿sí? Por eso nos habla de carreteras de múltiples carriles, porque si hacemos referencia a una autopista nos dice que serían más de 5 carriles por sentido de circulación. Entonces tenemos carreteras de múltiples carriles, carreteras de 2 carriles e intersecciones con semáforo. Y a esto podríamos sumarlo también lo que son los aforos, o en este caso no aforos, sino para personas, ¿sí? Entonces, se podría determinar el nivel de servicio para 4, en este caso, 4 aspectos más, ¿sí? Sumado a este que sería para personas o espacios públicos como tal dentro de una ciudad. Preguntas, por favor, preguntas. Si no les pregunto yo, hoy ya estamos con el tiempo. Ya nos hemos pasado, mil disculpas. Preguntas, si quisiera que esto quede claro, por cuanto ya en la otra clase hablaríamos de la clasificación de la red vial, ahí tenemos según su clasificación funcional y su sistema vial. Entonces, bueno, son complementos, no son temas que he tratado de que se los vaya entendiendo.
en este caso el tema de la capacidad vial sí es un tema un poco extenso. De hecho, hubiese querido hacer un ejercicio al menos o ejercicios en donde se pueda evidenciar, puedan aplicar las fórmulas, todo lo que pide y se pueda entender de una manera más clara, pero claro que en este caso tenemos ocho unidades, ¿sí? Y debemos alcanzar a todas. Entonces, preguntas, por favor, preguntas, dudas, díganlo, por favor, díganlo. Yo lo que quiero es que se vaya entendiendo, que comprendan y vayan viendo con todo esto que vamos revisando, váyanle cogiendo ese cariño, esa estima por la carrera, por, por realizar estos trabajos que son, eso sí, son netamente de la carrera. O sea, estos siempre, tal vez, bueno, dependiendo del área, ¿no? Siempre van a estar presentes o siempre nos van a solicitar, tanto ustedes como técnicos, ¿no? A ver. Bueno, ya. Marco me dice que le dejan 5,000. ¿No tienen preguntas? No. No. Bueno, espero se entienda, se haya entendido todo. Mil disculpas por excederme en el tiempo. Yo también les entiendo, también Asistencia, ingeniero. soy estudiante, bueno, soy estudiante, fui estudiante. A veces ya se programan con el tiempo. A ver, ¿quién llegó tarde, señor? Freire. A ver, Freire. Eric también. A ver, Eric, digo, Fran. Es el Sí me mismo. puse la asistencia, ¿verdad? Fran también sí está. Ya, Samuel, Eric, María Ingeniero, Fernanda. No está. ingeniero, al momento de que usted estaba tomando la asistencia, yo le dije que iba a salir por motivo de una diligencia. No sé si me habrá puesto falta o... Anthony. Ya está Sí, listo. pero yo le indiqué que regresé como a los minutos. Listo, ingeniero, gracias. Ya, rápidamente enciendan por favor las cámaras y ya tomamos la foto y pueden irse tranquilos a servirse sus alimentos. Ya está en doble, Marco. Sí, ingeniero. Ya, si trajo Ya. mariscos o no. Sí, pero usted no está aquí ya. Justo ahí. A ver, vamos a tomarles la foto ya. Arréglense, pónganse en su mejor versión. Algo imposible. Por eso dije la mejor versión, dije. Pero bueno, ya salió Elvis, Marco con las manos en Ya el déjela rostro. haciendo más. Samuel está haciendo ojitos, está aquí. Bueno, ya. Sin más que decirles, les agradezco por la atención, por asistir, que les vaya muy bien, que tengan una excelente noche, excelente fin de semana, ya que no nos vemos mañana y pues ya nos Ingeniero, vemos la siguiente clase. Dígame, revise su correo, por favor. ya, este momento. Listo, me despido. Recuerden revisar siempre la plataforma, el Moodle, y ya no les quito más de su valioso tiempo. Oiga, ingeniero, una última cosita. Eso de lo que le pedí el otro día sobre las pasantías. Ah, a ver, eso le quería preguntar. Eso es de este periodo académico, ¿verdad? Sí, ingeniero, este periodo, porque mi Sargento Zamora y yo sí hicimos pasantías, entonces la coordinadora dijo que teníamos que subir esos documentos. Y me dijo que tenía que Eh, pedirle a usted esa rúbrica del proyecto, algo así. Porque estaba un poco confundido. O sea, no recuerdo, eso le decía, estaba confundido. No sé si yo ya envié o recién tengo que generar. Si es que la Es que ingeniera Evelyn, ya, ella nos eso, preguntó que si nosotros íbamos a presentar el proyecto. Yo le dije que sí. Entonces ella me dijo, ya. ya, entonces el ingeniero tiene que presentarle una rúbrica de las notas, algo así me dijo. No recuerdo bien. Mm, Ya, entonces
Se dijo Entonces con tengo eso que y sus generar. informes de las pasantías tienen que subir. A ver, es que lo que tendría que preguntar, a ver. Envíenme el tema. ¿Cuál era el tema? Envíenme el tema ya. No me recuerdo si es el. Tengo que ponerle el tema. Creo que es eso nada más, porque ya los nombres sí los tendría. Entonces sería de usted, Eric, y de usted, Kevin. Sí, de mis De los dos. Ya. Ya, entonces eso ya los genera. Envíenme el tema ya para llenarles y completarles con la ¿Por firma. Igual. correo o por WhatsApp nomás? El nombre, no, el WhatsApp está bien. Solo es Solo el para nombre nada más. completar. El tema, el nombre del tema del proyecto. Ya listo, ya le envío. ingeniero. Ya, listo. Ya, entonces con los demás igual ya nos despedimos. Nos veremos más adelante en la siguiente clase. Gracias por la atención. Es que ya no hay más preguntas, obviamente. Listo, ingeniero, gracias. Ya, Gracias, ingeniero. hasta luego.